Hola, bienvenidos de nuevo. Hasta ahora hemos hablado de dos grandes bloques entre los instrumentos de financiación de una empresa. Por un lado la deuda y por otro las acciones o equity. En este vídeo me propongo comentar con ustedes algunos instrumentos no tan frecuentes, pero igualmente importantes, por lo menos para ciertas empresas o para determinadas situaciones. Algunos de estos instrumentos combinan características propias de la deuda con características de las acciones. Por eso reciben el nombre genérico de híbridos. En concreto, vamos a analizar tres activos que pueden emitir las empresas: warrants, bonos convertibles y acciones preferentes. Empecemos por los warrants. Son fundamentalmente opciones de compra o call options en inglés que las empresas emiten sobre sus propias acciones. Estas opciones establecen un precio de compra, también llamado precio de ejercicio, para las acciones de la empresa que el titular del warrant puede adquirir en una determinada fecha o durante un determinado periodo, llamado periodo de ejercicio, si estuviera interesado. Esto es, si la acción tuviera un precio más alto en el mercado. La diferencia entre el precio de la acción en el mercado y el precio del ejercicio es el beneficio bruto del warrant. Por ejemplo, supongamos que el precio de ejercicio del warrant es $5 por acción y dicha acción cotiza a $6. Usted puede ejercer la opción, pagar $5 y recibir a cambio una acción que puede vender en el mercado inmediatamente por $6. El beneficio bruto del warrant, en tal caso, sería 6 menos 5, esto es $1 por acción. Si el precio de la acción en el mercado fuera $4, usted no ejercería su derecho. No quiere pagar $5 por una acción que puede comprar en el mercado por tan solo $4. Es habitual que las empresas emitan warrants junto con deuda o con acciones ordinarias. ¿Por qué lo hacen? En muchas ocasiones, las empresas, especialmente las más pequeñas, pueden tener dificultades para colocar sus emisiones de deuda o acciones ordinarias en el mercado. Suele pasar en periodos de crisis o mayor volatilidad de los mercados. En tal caso, para hacer la emisión más atractiva, se puede acompañar de warrants. Por ejemplo, en el año 2008, en plena crisis financiera, Warren Buffett, el gran inversor y gurú financiero norteamericano, invirtió $5.000 millones en Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de inversión del mundo. La inversión se realizó en acciones preferentes, que estudiaremos a continuación. Cuando Warren Buffett realizó la inversión original, también recibió warrants para comprar $5.000 millones en acciones ordinarias de Goldman Sachs a $115 por acción, el precio de ejercicio. En 2013, Buffett ejerció las garantías recibiendo $2.000 millones en efectivo y 13,1 millones de acciones ordinarias de Goldman Sachs. Las empresas también pueden emitir derechos preferentes de suscripción para sus accionistas. Se trata básicamente de warrants para los accionistas actuales de la empresa. Veamos un ejemplo. Supongamos que posee 1.000 acciones de una determinada compañía, cada una de las cuales tiene un valor de $5,5. La compañía tiene problemas financieros y necesita recaudar efectivo para cubrir sus obligaciones de deuda. Por lo tanto, anuncia una oferta de derechos a través de la cual planea recaudar aproximadamente $30 millones mediante la emisión de 10 millones de acciones a los inversores existentes a un precio de $3,025 cada una. Suponga que se trata de una emisión de derechos de 3 por 10. En otras palabras, por cada 10 acciones que posee, la empresa le ofrece otras 3 a un precio con un descuento de $2,475 por acción. Este precio es un 45% menor que el precio de $5,5 al que se negocian las acciones de la compañía en el mercado. Como accionista, tiene 3 opciones. 1. Suscribirse a la emisión de derechos en su totalidad,
Esto es, tendría derecho a 300 derechos, que no es sino a las 1000 acciones que tiene, multiplicada por el ratio de conversión, 3 por cada 10. La segunda opción que tiene es ignorar sus derechos. Y la tercera sería vender estos derechos a otro inversor en el mercado. Hablemos ahora de los bonos convertibles. Estos bonos son un claro ejemplo de activo de financiación híbrido. Se pueden entender como la superposición de dos activos. Por un lado, un bono tradicional, con su valor nominal para reembolsar al vencimiento y sus cupones periódicos. Por otro lado, incluye una opción de compra de acciones al vencimiento con un precio de compra preestablecido. Los bonos convertibles pueden ser técnicamente complejos. Aquí analizaremos algunos de los elementos básicos de una emisión simple de bonos convertibles. Imagine que usted compra un bono convertible a 5 años con un valor nominal de 1000 euros, convertible al vencimiento a razón de 100 acciones por bono. Este sería el llamado ratio de conversión, 100 acciones por un bono. Este ratio supone implícitamente un precio de ejercicio para la opción de compra de las acciones de 10 euros por acción. Este sería el llamado precio de conversión. 1000 euros entre 100 acciones por bono nos dan 10 euros por acción. Suponga que el periodo de conversión es exclusivamente al vencimiento. Esto es, si justo dentro de 5 años las acciones de la empresa valieran en el mercado, por ejemplo, 8 euros cada una, usted no tiene incentivos a ejercer la opción y convertir su bono en acciones. Si lo hiciera, estaría renunciando a 1000 euros de nominal del bono a cambio de 100 acciones, cuyo valor de mercado es de 800 euros en total. Perdería 200 euros. La acción estaría fuera del dinero. Si por el contrario las acciones costaran en el mercado 11 euros cada una, a usted le interesaría convertir su bono en acciones. Recibiría 100 acciones con un valor de mercado de 1100 euros a cambio de su derecho como acreedor al nominal del bono de 1000 euros. Ganaría 100 euros con la operación. La opción diríamos que está en el dinero. En general, para cualquier precio de la acción al vencimiento o en general durante el periodo de conversión inferior al precio de conversión de 10 euros por acción, a usted no le interesa convertir su bono en acciones. Normalmente, el precio de conversión suele fijarse a partir del precio de mercado de la acción en el momento de la emisión del bono, al que se le suma una llamada prima de conversión de entre un 20 y 25%. Esto es, el precio de conversión es igual al precio de la acción en la fecha de emisión más la prima de conversión. De esta forma, los bonos se emiten con la opción de compra implícita fuera del dinero. Solo si el precio de la acción crece lo suficiente durante el periodo de conversión como para superar la prima de conversión, querrá el tenedor del bono convertirlo en acciones. Veamos un ejemplo real, reciente, de emisión de bonos convertibles. En marzo de 2017, Tesla, el fabricante de coches eléctricos, emitió bonos convertibles por un importe nominal de 750 millones de dólares, convertibles en acciones de la empresa en 5 años. El cupón anual de los bonos es 2,375%. Comparado con el tipo de interés del Tesoro americano en esas fechas, este interés puede parecer bajo para una compañía con el riesgo de Tesla, y realmente lo es. Pero tienen que tener en cuenta una cosa. Junto con el bono, los prestamistas están obteniendo el derecho u opción a convertirlo en acciones. Ese derecho tiene un valor para el inversor, lo que explica que el tipo del cupón sea menor que el que recibiría un prestamista que invirtiera en un bono con las mismas características, pero sin la convertibilidad. Esta es una de las razones por las que una emisión convertible es interesante para Tesla. El bono fue emitido con una prima de conversión del 25% sobre el precio de las acciones de Tesla en ese momento,
marzo de 2017, resultando en un precio de conversión de $327 por acción. Esta es la segunda razón por la que Tesla está interesada en emitir estos bonos. La opción de conversión en acciones valora las acciones un 25% por encima del precio actual de mercado. Por supuesto, nada es gratis. Estas condiciones convencieron al mercado que suscribió esta emisión en su totalidad. ¿Qué vieron los inversores? Sin duda la oportunidad de convertirse en accionistas de Tesla y participar en el potencial de creación de valor en el momento de la conversión, mientras que reciben un cupón anual durante el periodo previo a la potencial conversión. ¿Cómo debe considerar la compañía los bonos convertibles? ¿Como deuda o como acciones? Es interesante pensar en las situaciones extremas. Por ejemplo, cuando se emitió, la opción de conversión valía relativamente poco, ya que el precio de conversión era muy superior al actual. Si el precio bajara, la opción llegaría a valer aún menos y el bono convertible sería equiparable a un bono normal sin conversión. Sería prácticamente pura deuda. Si por el contrario el precio de la acción se disparara muy por encima de la prima de conversión, la probabilidad de conversión sería prácticamente del 100% y se valoraría como acciones ordinarias de Tesla. Esta dualidad es lo que caracteriza a los bonos convertibles como instrumentos de financiación híbridos entre deuda y acciones. Por último, quiero analizar con ustedes las características fundamentales de las acciones preferentes. Las acciones preferentes son acciones con un dividendo fijo y constante. Esta es una de las diferencias con respecto a las acciones ordinarias. El dividendo monetario es constante. Además, estos dividendos tienen preferencia sobre los dividendos ordinarios. Puede que algún ejercicio se posponga su pago debido, por ejemplo, a un déficit de liquidez en la empresa. En el caso de las acciones preferentes acumulativas, de hecho, no se puede pagar dividendos ordinarios hasta que se hayan satisfecho todos los dividendos preferentes retrasados. Este aspecto, el dividendo fijo y constante, asemeja las acciones preferentes a los bonos. Sin embargo, los accionistas en acciones preferentes no pueden reclamar en los tribunales el retraso en el pago de dividendos ni tampoco forzar la declaración de bancarrota de la empresa, como sí pueden hacer los acreedores de la misma. A su vez, si la empresa se declara en quiebra, las acciones preferentes son junior al resto de deudas de la empresa y solo son senior con respecto a las acciones ordinarias. Además, casi siempre, las acciones preferentes carecen de derecho de voto. Los inversores valoran este tipo de instrumento porque tiene un dividendo que suele ser superior al interés que pagaría un bono a largo plazo de la empresa. Como en el caso del préstamo de Warren Buffett a Goldman Sachs en 2008, no es infrecuente que, junto a las acciones preferentes, se entreguen al inversor warrants sobre las acciones ordinarias, que le permitirá beneficiarse del potencial de creación de valor de la empresa. Para la empresa, por otro lado, este instrumento permite obtener financiación sin ceder el control de la misma, ya que suele carecer de derecho de voto. Hoy en día, los bancos son los grandes emisores de acciones preferentes. Eso se debe a que, por ley, las entidades financieras deben mantener un mínimo de capital propio o equity. Las emisiones de acciones preferentes ayudan a los bancos a cumplir ese requisito, sin diluir el control de gestión. Otros emisores típicos de este instrumento son los fondos de capital riesgo o venture capital en inglés, como veremos en otro vídeo. Estos fondos invierten en empresas de reciente creación o startups en inglés, para poder revenderlas o convertirlas en empresas cotizadas en un plazo entre 5 y 7 años normalmente. En este caso, es habitual que se incluya una cláusula de convertibilidad de las acciones preferentes en acciones ordinarias a favor de los inversores en el fondo. Hablamos así de acciones preferentes convertibles. Por otro lado, los dividendos preferentes, al igual que los ordinarios, no son fiscalmente deducibles.
Esta desventaja fiscal es una diferencia importante con respecto a los bonos y los préstamos bancarios, como veremos con más detalle la próxima semana. Esto significa que, a la hora de calcular el coste promedio del capital o WACC de una empresa que tuviera acciones preferentes en su balance, no podemos agregar las acciones preferentes con el resto de la deuda, ya que la deuda sí se beneficia del escudo fiscal, y por eso multiplicamos su coste por 1 menos la tasa impositiva. Sin embargo, los dividendos preferentes no tienen escudo fiscal. En tal caso, debemos incluir un componente adicional en la fórmula del WACC, con un peso igual al porcentaje de acciones preferentes sobre el total de financiación, que también incluye acciones ordinarias y, posiblemente, deuda, y con un coste igual a la rentabilidad por dividendo preferente de dichas acciones. Con esto concluimos este vídeo sobre otros instrumentos menos habituales de financiación y, en particular, sobre los instrumentos híbridos.